Hola chicos, bienvenidos. Hoy vamos a ver la parte de lo que son los planos tangentes. Vamos a hacer un ejercicio para encontrar los planos tangentes a la curva en un determinado punto y la ecuación de la recta normal a estos planos tangentes. ¿Ok? Veamos el mandato del problema. Básicamente, nosotros tenemos una función en el espacio. Entonces tenemos una función en el espacio, una determinada función cualquiera, una función f de x0, f de x, y, f de x, y, es decir, z igual a tanto. Y la ecuación que nosotros vamos a encontrar es la ecuación del plano, de un plano tangente a la curva en un determinado punto de la función. Si nosotros tenemos esa función f de x, y analizamos un determinado punto cualquiera, un punto P, entonces el plano tangente a la curva en el punto P es único. Es decir, no hay dos planos tangentes a la curva en un mismo punto. No hay, es un solo plano. Cuando nosotros teníamos una función en dos dimensiones, que es más fácil de apreciar, XY, entonces tenemos una curva cualquiera, una función cualquiera. En esta función nosotros podemos encontrar la tangente, que vendría a ser la recta tangente a la curva en cualquier punto. Por ejemplo, en un punto acá encontrábamos nosotros una recta que toca solamente un punto de la curva. No existe otra recta tangente a la curva en ese mismo punto. Cada punto de la curva, cada punto de esta curva, tiene su propia recta tangente. Entonces, en analogía a esto, en una superficie ya viene a ser un plano, ¿ya? Entonces, si nosotros analizamos otro punto de la curva, quizás un punto, digamos, acá, entonces ese punto tiene una recta tangente. Entonces, todos los puntos de una curva tienen una única recta tangente. En analogía a eso, en el espacio nosotros tenemos una superficie, una función, y en un punto de esa superficie podemos encontrar el plano tangente a la curva, en ese punto. La ecuación de ese plano vendría a estar dada por esta de acá. Esta viene a ser la ecuación de ese plano. ¿Ok? Y la recta normal, una recta normal al plano, está dada por esta otra ecuación de acá. Entonces, vamos a analizar esta función. Dice el problema: dada la función z igual a x cuadrado más xy menos y cuadrado, donde hallar el plano, la ecuación del plano tangente a esta superficie, hallar la ecuación del plano tangente a esta superficie, en el punto x igual a 2 y y igual a menos 1. Entonces, en ese punto debemos de encontrar la ecuación del plano tangente a la superficie, ¿ya? Y también me piden hallar la ecuación de la recta normal. Entonces, para eso nosotros debemos de enfocarnos en esta expresión de acá. Esta es la ecuación del plano tangente a la curva en un punto. Y entonces los valores que necesitamos encontrar para reemplazar en esa ecuación general del plano tangente, vendrían a ser z sub 0. Debemos hallar z sub 0, m sub 1, m sub 2,
Y nada más. Y bueno, X sub 0 y Y sub 0 que ya están acá. Estos dos vendrían a ser, los datos que nos dan aquí, vendrían a ser el X sub 0 y el Y sub 0. ¿Ya? Entonces Z sub 0 viene a ser igual a reemplazar en la función Z los valores de X0 y Y0. Entonces reemplazamos ahí. El X0 vale 2, va a ser 2 al cuadrado más 2 por menos 1 y menos 1 elevado al cuadrado. Entonces el Z sub 0 va a ser igual, haciendo operaciones acá, 2 al cuadrado menos 2 y acá menos 1. Z sub 0 será igual a 1. 4 menos 3. Sería Z sub 0 igual a 1. Luego, para poder formar la ecuación del plano tangente, necesitamos el m sub 1. Entonces, el m sub 1 viene a ser igual a la derivada de la función con respecto de x. ¿De qué función? X0, Y0. A la derivada de la función X0, Y0 con respecto de x. Entonces, la función f de xy es esta de acá. Esta de acá es la función f de x, y, que es z. Al decir x0, y0, solamente es reemplazar los valores de x0 y y0 en la derivada de esa función. Entonces derivo yo esa función con respecto de x. La derivada de esa función con respecto de x va a ser 2x más y menos 0. Como dice la derivada, pero reemplazando los valores de x0 y y0, entonces esto va a ser 2 por el valor de x, que vale 2, y el valor de y, que vale menos 1. Entonces m sub 1 va a terminar siendo 4 menos 1, 3. Ese es el valor de m sub 1. El valor de m sub 2 es igual a la derivada de la función respecto de y, pero de x0 y y0, es decir, reemplazando los valores de x0 y y0. La derivada respecto de y de esa ecuación es 0 más x menos 2y. Y eso va a ser igual, x vale 2, 2 menos 2 por menos 1. Entonces el valor de m sub 2 viene a ser 4. Entonces el valor de m sub 2 va a ser 4. 2 por 1 es 2 y va a ser positivo con el otro 2, se va a sumar y me va a quedar 4. Entonces ya tengo el valor de z0, x0, y0, m1 y m sub 2 que nos indica esta ecuación. Esta es la ecuación del plano tangente a la superficie en un punto. Y en esa ecuación es que debo reemplazar los valores que acabo de obtener para formular la ecuación del plano, pero de esta curva en este punto XY. Entonces la escribimos la ecuación. La ecuación terminaría siendo z menos z sub 0, que vale 1, z menos 1, va a ser igual a m sub 1, que vale 3, por x menos x sub 0, menos 2, aquí está el x sub 0, más m sub 2, que vale 4, por y menos y sub 0, y menos, este sería más 1, porque el y sub 0 es menos 1 y el signo de la ecuación es negativo, entonces se vuelve positivo. Y esa sería la ecuación del plano tangente a la curva en el punto x0, y0. Para formular la ecuación de la recta normal al plano tangente, tenemos que utilizar esta expresión. Esta es la ecuación de la recta normal al plano tangente.
Una recta normal es una recta perpendicular, ¿no? Si este es el plano, entonces una recta perpendicular a ese plano es la recta normal. Y está formulada por esa ecuación de allá. Y la reemplazamos. Entonces, para hallar esa recta sería x menos x sub 0. El x sub 0 vale 2. Dividido entre m sub 1. M sub 1 vale 3. Eso es igual a y menos y sub 0, que vale menos 1. Entonces va a ser más 1. Dividido entre m sub 2, que vale 4. Y eso es igual a z menos z sub 0, que vale 1, dividido entre menos 1. Dividido entre menos 1. Entonces, esa sería la ecuación de la recta normal a la superficie, a la recta normal al plano tangente a la curva en un determinado punto. ¿Ok? Entonces, en esta parte ya tenemos establecidas las ecuaciones tanto del plano como de la recta normal. Es solamente encontrar los valores Z0, M1 y M2 que se deben colocar en la ecuación. Demostrar de que la segunda derivada de la función z respecto de x y es igual a la segunda derivada de la función z respecto de y x. Y entonces nosotros hallamos la derivada de la función z respecto de y primero, para encontrar este elemento de acá. Primero encontramos la derivada de la función z respecto de y, porque ese es el orden de derivación. Y entonces esto va a ser igual. Esa es la función z, va a ser respecto de y, esto es 0, más 3x cuadrado menos 4x cuadrado y menos 4y cubo y más 3x. Esa es la derivada de la función respecto de y. Y ahora sí calculo la segunda derivada de la función respecto de yx, así. Entonces parto yo de esta y calculo con respecto de x. O sea, derivo esta respecto de x. Acá sería 6x menos 8xy menos 12y cuadrado y más 3. Esa sería la derivada de la función z respecto de xy y x. Esto de acá viene a ser la derivada de la función z respecto de x, y. Y este de acá, que voy a hacer enseguida, va a ser la derivada de la función z respecto de y, x. Para eso, hallo primero la derivada de la función z respecto de x y derivo la función de arriba respecto de x. Sería 3x cuadrado más 6xy menos 4xy cuadrado menos 0 más 3y. Y luego derivo la función respecto de y, esta de acá. Entonces este sería respecto de y ahora, ¿no? Este sería 0, este sería 6x, este sería 8xy, este no existe, y este me queda más 3. Entonces de acá nosotros podemos reescribir de manera ordenada y nos quedaría 6x menos 8xy más 3. Y a este otro lado también podemos reescribir de manera ordenada y nos queda 6x menos 8xy más 3.
¿Ok? Fíjense entonces que por los dos procedimientos llegamos al mismo resultado. En este ejercicio hemos podido observar que la derivada de segundo orden de xy es igual a la derivada de segundo orden de yx. ¿Ok? Bien. Cualquier sugerencia, cualquier recomendación o algún ejercicio que quieran ustedes respecto a lo que estamos viendo, que resolvamos en la pizarra, me lo hacen saber, me escriben ahí y lo podemos resolver. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente video.